Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo una aventura super cool. Estamos en el barrio chino aquí en Bangkok. Y este barrio chino pues es un lugar súper importante. Les voy a decir muchos datos súper interesantes, pero ahora mejor si comenzamos, porque de verdad hay bastante que conocer aquí en este barrio. Y como les dije, hoy vamos a hacer un recorrido pues súper chill, pero también súper divertido. Yo ahorita estoy corriendo por toda la ciudad como un loco, grabando videos un video de comida callejera. Y llegamos aquí al barrio chino, pero no podía faltar un video de este barrio que de verdad es una locura. Entonces, sí, acompáñame amigos, acompáñame por un nuevo video. Y pues sí, este es el calle principal que se llama Yawan Road. Yo creo que a lo mejor lo dije mal, pero es porque las palabras aquí en Tailandia son muy difíciles para decir. Y pues sí, este es el calle más antigua de la ciudad. Y aquí en el barrio chino, pues el barrio chino de Bangkok es el sector más antiguo de toda la ciudad. Entonces, antes que existía todo lo que es Bangkok hoy, solo existía este barrio. Entonces, vas a encontrar mucha historia, muchas cosas muy icónicas que solo se pueden encontrar aquí. Entonces, sí amigos, vamos a dar un recorrido por esta calle principal. Les voy a enseñar un poco de los puestos y vamos a ver si nos podemos conseguir algo de tomar, porque ahorita pues me estoy muriendo de la sed. Y pues sí, hoy es un jueves, pero como pueden ver está bastante activo. Es un jueves y ahorita está como a 100 grados Fahrenheit, no sé cuánto es en Celsius, como 35, y también está a 97% de humedad. Entonces bastante calor hace aquí en la ciudad hoy. Más aquí en esta zona donde solo hay edificios, no hay tanto brisa. Y como te dije, hay bastante humedad. Entonces pasas todo el día sudando, pero es lindo, vale la pena. Entonces sí, aquí en este barrio vas a encontrar bastante diferente ropa, por supuesto bastante comida. Mira, recuerdos súper lindos. Mira estas bolsas, wow. No, de verdad, todo súper lindo. También bastante diferentes juguetes. Entonces si estás aquí con familia, puede ser un buen lugar para llegar y comprarte unos juguetitos. Mira, cosas de cuero. Y aquí de verdad está bastante económico. Se encuentran cosas de muy buena calidad a muy buena precio. Y también, por supuesto, aquí en esta zona se encuentra todas esas cosas como los marcas más famosos en el mundo, pero pirata. Aquí se encuentra todo eso. Todos los sí, pues yo no soy mucho de marcas, pero sí, todas las marcas que puedes pensar lo venden aquí, pero por supuesto pirata. Y no solo pirata, aquí en Bangkok es una ciudad con bastante contrastes. Entonces tú puedes ir a un mall de lujo donde encuentras los nombres más grandes del mundo, que son de verdad, no pirata. Pero sí, la mayoría aquí en estos calles pues son pirata. Pero igual, increíble, muy diferente. Mira, este es como una tienda de belleza. Wow, Gladys se moría si ella ve esos de Hello Kitty. Wow, qué interesante, ¿verdad? Pero sí, hay bastante cosas de belleza. Y lo que yo tengo entendido es que aquí en esta ciudad, o en este lado de la ciudad, vienen mucha gente que son dueños de negocios como restaurantes o otros diferentes tiendas de belleza. Llegan aquí a comprar su mercancía. Entonces es un lugar, un sector donde hay bastante movimiento, no solo de turistas, pero también de gente local. Como pueden ver, pues ahorita en
Tailandia todavía están sufriendo bastante por la pandemia. Antes llegaban más que 40 millones de turistas aquí al año, entonces se puede decir que la economía se movía mucho por el turismo y se mueve bastante por el turismo, pero sí están sufriendo ahorita con ese tema. Yo he hablado ya con bastante diferente gente que trabajan aquí en turismo, los choferes de los tuk-tuks, que son esos motos con 3 llantas que son bastante icónicos aquí en Tailandia. Y wow, bastante hablan con mucha tristeza que wow, esperen que se mejoren las cosas pronto. Y yo digo que sí, ya la gente están regresando para atrás a Tailandia, ya que está bastante fácil de entrar. Mira, estos son como calamares. Hello, which one? This one, calamar? Squid? 150 baht. 150 baht. Ok. No me entendieron, pero es me dijeron que cuesta 150 baht el pedazo de calamar. Pero sí, aquí es duro comunicar porque no hay mucha gente que habla en inglés, menos español, pero wow, todos muy amables, todos te dan una sonrisa, te dan un abrazo. Es una cultura muy linda, muy linda. Wow, mira, esto es como una tienda de panes, una panadería tailandesa. Wow, increíble, ¿verdad? Yo sé que hay bastante de ustedes que ven mis videos que son del pan, que te encanta el panito. Entonces sí, aquí se encuentra bastante panaderías súper ricas, pero wow, mira, vista sí se ve la energía de este sector. Muy bien. Por favor, comentan aquí abajo qué les parece este sector de Chinatown. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la energía? ¿Qué les parece Tailandia? Y por supuesto vienen videos súper buenos, como los conté en los videos pasados. Si ustedes quieren ver un poco más, por favor síganme en mi canal en principal en inglés. Es un buen lugar para ir a aprender inglés. También tengo subtítulos en español y se encuentra ese canal aquí en la descripción. Pero ahora yo creo que es tiempo de brincarnos adentro de un callejoncito como este. Mira, wow, mira el pescado bien fresco. Y aquí es uno de los frutas más icónicos aquí en el país. Se llama durian y es una fruta muy costosa, de verdad. Mira, esta cuesta 1000 para estos pedacitos, que son casi los $30. Se ve muy interesante, ¿verdad? Y un dato súper interesante que... Hello. Oh, sorry. Y un dato súper interesante es que aquí en Tailandia pues hay muchas leyes de esa fruta. Entonces en los tiempos antiguos los guerreros peleaban con esa fruta porque tiene como espinas por todos lados. Entonces todavía existe una ley que prohíbe usar esa fruta como un weapon. Qué cool, ¿verdad? Se ve que estamos en una zona de comida. Mira, estos son como nueces, pescado. Mira, calamares secos. No, eso sí huele un poco raro, pero hey, aquí comen bastante los mariscos. Los mariscos comen full aquí en este país. Y de verdad, yo no soy mucho de marisco, pero hay bastante gente que sí les encanta los mariscos. Oh, yo creo que esas personas son personas que no pueden ver. Ok, la próxima yo doy propina. Yo no sabía eso. Pero sí, mira, también venden los palitos para comer, que es muy común aquí. Mira, tacitas de té, collares.
Más hierbas, mira los hierbas, qué rico. Aquí en Tailandia, oh no, estos son tés. Estos son tecitos, mira. Aquí en Tailandia se usa bastante especias en la comida y eso es algo que me fascina bastante porque toda la comida, no hay comida aquí en este país que es aburrida. Todo tiene diferentes sabores y puedes comer un fideo o varios platos de fideos con el mismo fideo, pero cada plato va a tener diferentes sabores. Súper rico. Mira. Ay, no. Mira, esta señora tiene algo de tomar y espero que podamos encontrar algo así pronto. Aquí en esta ciudad y en este país hay bastante 7-Eleven. Hay 7-Eleven por cada esquina y de verdad es algo súper cool. Y otra cosa súper cool que apenas aprendí es que el bebida Red Bull es de aquí, de Bangkok. Entonces por eso miro los logos de Red Bull por todos lados y la gente local tomando Red Bull por todos lados porque es algo... oh, mira, nos vamos a meter aquí en este alley. Como te dije, hay bastante diferentes cosas para ver. Pero sí, la gente aquí aman el Red Bull y más porque es económico, no es nada caro. No sé de dónde están viendo ustedes, pero donde yo vivo, un lata de Red Bull te sale en $3.80, $4 y hay unos lugares donde llega hasta 5. Entonces, comentan aquí abajo cuánto cuesta un Red Bull donde viven ustedes, porque aquí en este país cuestan como 60 centavos el botellita de Red Bull. Y la cosa súper interesante es que no vienen como en el lata normal. Aquí en este país vienen en como un botellita de shooters, como esos botellitas de alcohol del avión. ¿Saben lo que estoy hablando? Vamos a ver si encontramos unas. Algo súper chistoso es que cuando no estoy grabando, paso por bastante diferentes puestos vendiendo bebidas de boba y todo eso. Y después cuando comienzo de grabar, no encuentro nada. Qué loco, ¿verdad? Pero así siempre pasan las cosas. Pero, wow, este mercado está tremendo. Mira dónde estoy. Cómo se pierde uno de rápido aquí, ¿verdad? Un sandía, mira, huevo. No, de verdad, qué interesante. Y no los voy a mentir, ahora sí ya se huele feíto aquí donde estoy, pero así son los callejones, que no importa dónde estás en el mundo. Hay sectores de los callejones que huelen rico y otros que huelen a muerto, pero sí, ahorita donde yo estoy, así huele como muertos. Amigos, yo creo que encontramos las bebidas. Mira, aquí se ven los cables un poco más. Mira los cables. Aquí en la ciudad los cables son tan locos. Yo ni sé cómo funciona eso, pero increíble. Wow, sí, me muero para una smoothie. Hello. You make boba? Boba? No? Ok, thank you. No tienen tampoco el bebida que quiero yo. Ok, pues vamos a seguir para adelante un poco más. Wow, ¿qué hay aquí? Vamos a ver qué tienen de tomar aquí. Hello. You have drink? Tea? No tea? No tea? Yes. Okay, thank you. Wow, no venden tés. No entiendo. Wow, pero sí está pegando fuerte el sol. Por eso sí, hay bastante, mira, gente que caminan así con los, ¿cómo se dicen estos? Paraguas.
Creo que es una buena decisión comprar. Ah, mira, aquí lo encontramos, amigo. Hello. Wow, mira, tienen bastante diferentes cosas. ¿Qué vamos a pedir? Hello, can I get something fresh? What's fresh? A tea, black tea, maybe? No? Okay, let me do a... sorry. That's it. Okay, I do classic Thai iced tea. Thai iced tea. Thank you. Aquí en Tailandia tienen un té que se llama Thai tea y de verdad es súper rico, es lo máximo. Y pues sí, como pueden ver, mira cómo se ve este lugar. Está súper trendy, súper lindo y mira de dónde salimos. Una locura. De verdad, no sé, nunca se imaginaría a alguien que esto existía en este barrio. Y sí, bebida que estoy pidiendo ahorita cuesta 50 bahts, que son como $1.50 para un té delicioso. Vamos a ver si nos podemos entrar un poco. Ay, sí, qué fresco, qué fresco. Uf. It's hot today. Ay, sí, con el hielo, por favor. Ay, qué rico. Espero que un día ustedes pueden venir aquí a Tailandia, porque de verdad es un lugar súper especial. Wow, estoy tan feliz que encontramos esto, de verdad. Wow, qué aparato más cool. Thank you. Kapun Kap. Wow, amigos, miren esto. Mira este tecito, qué rico. Ay, Dios. Wow, eso sí es lo máximo. Ay, qué rico. Y pues, amigos, así vamos a terminar este video. Espero que disfrutaron de este recorrido. Pronto vienen videos brutales de este país. Y pues sí, suscríbanse porque vienen aventuras super cool. Gracias por acompañarme por estos 20 minutos y nos vemos pronto.